Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Licenciado. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Todo bien, licenciado, todo bien. ¿Ya Todo bien, ganas Lick, de gracias. clase? No. Todo bien, Lick, gracias. Bye. Vamos a seguir entonces con la clase del día jueves. ¿Hasta dónde llegamos? Vamos a ver qué les dejé de lectura. Nos quedamos en la página 122, si no estoy mal. Por ahí vamos ya. No me es que ya entramos a la tercera unidad, ¿verdad? Así es. Yo me recuerdo que vimos los medios de satisfacción y no sé si hablamos de los servicios, no hablamos nada, ¿verdad? Nos faltó los servicios, la riqueza. Si hablamos de eso. Utilidad y deseo, valor subjetivo, hasta tenían que llegar cómo medir el valor de una provisión. Terminamos. El consumidor. Ajá, terminamos, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo iba a arrancar del mercado, pero bueno, vamos a retomar un poquito ahí. Si oyen una musiquita de fondo, no se van a asustar. Soy yo el que la puse porque ando un poco estresado. Así me baja. Bien. Licenciado, disculpe con una molestia. Sí, Carlos. Yo me acabo de incorporar ahorita en la última oportunidad y no sé si usted me podría unir al grupo o si tiene un grupo o dónde podría visualizar las clases pregrabadas. Lo que debe de hacer es escriba ahí al chat y que lo agreguen ahí a un grupo. Oye, porfa. Hay unos coordinadores ahí, si fuera tan fino. Gracias, me vale, licenciado. Para servirle. Bien. Entonces tenemos nosotros tenemos por ahí lo que son los servicios. Bien, cuando hablamos de los servicios, ¿de qué estamos hablando ahí? A ver, Lauri, ustedes ya tuvieron lectura. Yo solo dejé para lectura, me acuerdo. Sí, Alejandro. Pues de lo que yo leí, hay dos tipos de servicios. Está el personal y el no personal. El personal son servicios como los servicios médicos, servicios de limpieza doméstica, y los no personales podrían ser los servicios de teléfono o de internet. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, los servicios personales, como usted lo dijo, son servicios que lo ejecutan las personas, ¿sí? Son servicios que ejecutan las personas y pueden ser trabajos profesionales y no profesionales, según le entiendo yo a usted, ¿verdad, Legan? ¿Perdón, licenciado? Según le entiendo yo, cuando usted habla de servicios personales, usted me corrige. Son todos aquellos servicios que realizan las personas. Puede ser de carácter profesional, puede ser de carácter técnico o puede ser de carácter no técnico, ¿verdad? O sea, recuerde, como podemos hablar de un servicio doméstico, podemos hablar de un servicio ya de un profesional como tal, o término medio que podría ser técnicos. Así es como se entiende, ¿verdad? ¿Así lo entendió usted? Sí, así es como lo entendí yo. Muy bien. Estamos hablando de los servicios no personales. Estamos hablando nosotros de qué tipo de servicio. Solo la diferencia. O sea, véalo. El servicio personal es tangible. Se ve. Usted lo está viendo. Usted va a una consulta médica, el médico le atiende, ¿sí? Usted está viendo al médico, ¿sí? Ahora, un servicio no personal. No lo vemos, o sea... En internet. Ya no lo miramos, solo lo... Un trámite de un carro. Por ejemplo, podríamos tomar como ejemplo lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Ajá, y la línea telefónica.
Ajá. Podemos tomar lo que estamos haciendo nosotros ahorita con nuestra clase. Sí, el servicio de una aplicación. Exacto. Nosotros estamos dando clase de una manera virtual, ¿no? Si yo les digo que los quiero ver, les digo a todos enciendan sus cámaras, ¿sí o no? Sí. Porque el servicio lo estamos prestando. Cuando ustedes hablan con una telefonista, cuando a ustedes les llaman para un servicio financiero, cuando a ustedes les llaman, cuando ustedes hacen el pago a su teléfono, les aparece, ustedes pagan y les aparece ahí el mensajito. ¿Va? Cuando ustedes les acreditan en sus cuentas lo de su trabajo, ahí les aparece el mensaje. O sea, es un servicio no personal, porque es un servicio que se hace no de manera directa, ¿verdad? Quizás la virtualidad, nosotros ahorita en la clase lo estamos haciendo de manera indirecta porque no es presencial, es virtual. Entonces, todo aquello que no es presencial, todo aquello que no se ve, ahí lo entrarían lo que son los servicios no personales. En términos generales, el servicio es una actividad humana, no es productiva, sino que se realiza en beneficio de otra o de otras personas. ¿Por qué no se le llama productiva? Porque no está inmersa dentro del proceso productivo. Recuerden ustedes que el único trabajo productivo del que se habla en economía es de aquel trabajo donde están inmersas las mercancías, pero algo que en la práctica pues tiene que ser una mezcla de los dos, porque si no, no se podría hacer ni una cosa ni la otra, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Es un tipo de servicio indirecto, se le llama, porque no es directamente presencial, sino se hace a través de diversos medios. Bueno, eso sería en cuanto a los servicios. Ahora, luego tenemos ahí lo que es la riqueza. Bien. A ver, Carlos Pinto, ¿cómo entendió usted ese concepto de riqueza? Cuando los pongo a leer es porque quiero que participen. Sí, Luisa Fernanda. Buenas tardes, licenciado. Yo comprendí por riqueza que son los bienes que tiene una sociedad expresados monetariamente. Sí, pueden ser mire, pueden ser bienes útiles y dentro de esos bienes también están... Perdón, licenciado, disculpe, es que vengo en el tráfico, venía manejando y venía en una curva. No Lo de riquezas, el bien que tiene uno, bien sea en tierras o monetariamente, o humana como agrícola o cosas por el estilo. Sí, está bien, vean, riqueza puede ser cualquier bien útil, todos los bienes que tienen la característica de ser útiles, efectivamente a eso se refiere la riqueza. Otra forma de expresar riqueza es a través de términos monetarios, o sea, de lo que es dinero. Y este dinero, ustedes saben que tiene diversos usos, ¿va? El dinero es lo que más uso tiene. Es es un medio de adquisición, es un medio de circulación, es un medio de atesoramiento, es un medio de ahorro, es de muchas formas que lo podemos nosotros definir. Ahí tendríamos nosotros lo que es la riqueza. Ahora, hay una génesis de la riqueza, que es el trabajo humano productivo, pero esos son conceptos, pero enfoquémonos más en la expresión monetaria o expresémonos más en lo que son los bienes como tal. Bueno, o sea, caemos al siguiente concepto, lo que es la utilidad y el deseo. ¿Cómo entendemos nosotros lo que es la utilidad y el deseo? Si alguien va manejando, no tenga pena. El siguiente compañero que esté en un lugar más cómodo, igual. ¿Sí, Desiree? ¿Así es su nombre? ¿Sí se lee? Sí, licenciado, buena tarde. Buenas Desiree. Yo lo que entendí por utilidad es según el valor que le podamos dar y lo que puede llegar a aportarnos en nuestra vida, ya que cada uno puede tener y darle valor a diferentes bienes de diferentes maneras según le sea más necesario o que le sirva más. O sea que usted la utilidad la relaciona con los bienes. Esa relación que usted hace de la utilidad con los bienes se refiere a la capacidad de satisfacer una o varias necesidades. ¿Es así?
Exacto, licenciado, y que para cada uno puede ser diferente. Muy bien. Sí, eso va a depender de qué. Cuando dice Del valor. Ajá, del valor de. Del valor de la utilidad. Uh-huh. ¿Y el deseo? ¿Qué asociación tiene la utilidad y el deseo? Miren, la utilidad y el deseo van de la mano. ¿Por qué razón? El deseo es sinónimo de carencia. El deseo es sinónimo de adquisición. El deseo es sinónimo del decir yo quiero. Entonces, efectivamente, la utilidad de un bien está en función de la apreciación subjetiva que nosotros hacemos de él. ¿Se recuerdan que yo hablé del fetichismo de la mercancía? No, que es el valor. Ellos hablan del valor apariencial que uno le da a las cosas, ¿verdad? Es decir, hay quienes van más por marca que porque bienes sustitutos hay. Ya lo vimos en la clasificación. Entonces, la utilidad efectivamente es el valor. Es el valor que ustedes le dan, es el valor que ustedes se le da a los bienes, es el valor subjetivo que uno le da a los bienes. Y el deseo pues viene aparejado porque el deseo surge cuando existe esa necesidad. Y el deseo, entre más escaso sea un bien, mayor, más apetecible es aquel bien, ¿verdad? Entonces, aquí esos dos factores van de la mano. La utilidad, el valor de los bienes, y el deseo viene a completar lo que es la carencia del bien que no se tiene, ¿verdad? O sea, eso es uno. Y luego tenemos nosotros el valor subjetivo. El valor subjetivo, bueno, el valor ya sabemos nosotros qué es el valor, es una propiedad intrínseca que tienen los bienes, es la importancia que se le da a un bien del lado del individuo para tener un bienestar, que recuérdense ustedes que el bienestar al final lo que viene a representar es un equilibrio, ¿verdad? Entre una necesidad, un deseo, una carencia y una satisfacción. O sea, cuando hay bienestar es cuando estamos full, ni menos ni más, estamos en el punto. Ahora, hay una relación entre valor subjetivo y utilidad, porque la utilidad es capacidad de satisfacer necesidades y el valor subjetivo es aquel valor que nosotros le damos a los bienes y los bienes que nosotros necesitamos para satisfacer necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nosotros, subjetivamente hablando, cuando nosotros tenemos sed, hay muchas formas. Hay quienes tomarán agua pura, hay quienes tomarán una gaseosa, hay quienes les gustará el café y hay quienes beberán alguna otra de esas bebidas espirituosas, ¿verdad? O sea, hay muchas formas. Por eso el valor subjetivo es muy propio. Y en las economías actuales como estas, que son economías de mercado, predomina lo que es los gustos y preferencias del consumidor. Habrá quien le guste una Coca-Cola, habrá quien le gusta una Pepsi-Cola, en fin, hay muchas formas de poder suplir necesidades, pero eso está en función del valor subjetivo que uno le asigna a los bienes, que uno le da a las cosas, que al final lo que vienen a representar es la importancia al bienestar general que uno busca, por un lado. Por otro lado, la utilidad esta cada vez va a ser mayor cuando más escaso es un bien y la necesidad se acrecenta más en este sentido. Ahora, luego sigue, si nosotros ya vimos lo que es la riqueza, la utilidad, el deseo, el valor subjetivo, estamos hablando de esa relación que existe entre el ser humano y los bienes, su forma de satisfacerse, saciarse y llegar a un equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio se traduce en lo que es bienestar. Cuando hablamos de cómo medir el valor de una provisión, es decir, cómo podemos medir la importancia, esto se refiere a cómo podemos medir
la satisfacción que nos provoca a nosotros un bien. Por ejemplo, se hace a través de la ley de rendimientos decrecientes. Dice acá, a medida que se aumenta en una unidad la provisión de un bien, la utilidad de esta última unidad marginal y de toda la provisión disminuye. Veamos aquí, la ley de utilidad marginal decreciente, se las explico, más fácil. Vean, nosotros adquirimos bienes para satisfacer necesidades. ¿Qué significa eso? Hay bienes que no se pueden partir, que en una sola dosis suplen una necesidad, satisfacen una necesidad. Entonces, ese deseo de obtener, ese deseo de consumir, adquirimos el bien y lo consumimos. Yo les podría, para que lo entendamos más fácil, la sed. Bueno, ahí está. Esa sería la necesidad. Tengo sed. Bueno, el bien satisfactor, pongamos como ejemplo el agua. ¿Sí? Bueno, vengo yo, tengo mucha sed y me tomo un vaso de agua. Ahí usé una unidad de medida de esa provisión, el vaso de agua. Vengo yo y me tomo un segundo vaso de agua. Entonces mi sed comienza a disminuir. Vengo yo y agarro un tercer vaso de agua. Y posiblemente ya no me lo tome completo. Posiblemente dejo la mitad de ese vaso de agua y ahí lo dejo. Como cuando compran una botellita de agua ustedes para quitarse la sed, lo van haciendo por tragos y posiblemente no se lo terminen y guarden un poco y lo dejan ahí. ¿Qué significa? Esa grande, 16 pedazos, por decirles. Puede ser que ustedes con 8 o 9 pedazos se llenen. Entonces el resto, lo que hacen, se lo llevan. Pero ustedes ya no lo consumen en ese momento. ¿Por qué? Porque su necesidad o su deseo de comer en ese entonces se quita. Yo ya estoy lleno y yo ya no quiero comer. Entonces, para mí, tanto el ejemplo del agua como de la pizza, estos dos bienes pierden su valor. ¿Por qué? Porque ya mi bienestar, ya mi llenura ya llegó y yo ya no quiero más. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre que nosotros usamos algo, le damos y hay un momento en que ya no lo queremos porque en ese momento ya no nos es útil. En ese momento ya no hay deseo. En ese momento la necesidad se cubrió. Entonces se define de esta manera: un bien a medida que satisface una necesidad, ese bien pierde su valor. ¿Y por qué se le llama valor marginal? Porque el valor marginal ya es lo último que queda ahí, ya no tiene valor. Les ponía el sobrante de agua, les pongo como ejemplo los pedazos de pizza que ustedes ya no comen más porque ya se llenaron y ahí lo dejan, se lo llevan. Más adelante o en unas horas después lo van a consumir o lo comparten, en el caso de la pizza, con un familiar. No sé si está claro esa definición con el ejemplo. ¿Sí? Sí, licenciado. Bien. Luego tenemos nosotros lo que es el consumidor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos el consumidor. Bueno, ¿quién es el consumidor? El que adquiere, el que compra. ¿Qué compra? Compra bienes, compra mercancías. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. O sea, en estas economías de mercado, todos somos consumidores. Porque una compra al final
tiene un fin. Cuando nosotros adquirimos un bien, esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Satisfacer necesidades en la mayor medida posible. Claro, hay un condicionante y el condicionante siempre va a ser el recurso económico, el recurso monetario. Entonces, eso nos hace aplicar aquel famoso principio de racionalidad económica. La racionalidad económica no es más por el lado del consumidor o como nosotros, como compradores, hacer buen uso del dinero, ¿verdad? Saber planificar nuestras compras, saber planificar nuestro consumo y darle un buen uso al dinero. Porque hay un momento en que hay ciertos bienes que son escasos. Y en la mayoría, cuando estos bienes son escasos, pues se vuelven más caros. Y nosotros se dice la palabra, nosotros no tenemos límite para consumir. Lo único que nos puede limitar a nosotros son los recursos económicos. Por eso se dice que un principio de racionalidad económica es ser bien certero para el manejo de nuestras finanzas. Es aprovechar lo que nosotros tenemos y saber dosificar a lo que se le llama hoy por hoy planificar nuestro gasto. O sea, como consumidores todos tenemos un problema básico. ¿Cuál es ese problema básico? Las necesidades. Y de esas necesidades nosotros vamos a elegir vamos a tener diversas alternativas y diversas elecciones. Y esas alternativas, como les repito, esas sí tienen, miren, nosotros somos ilimitados en las necesidades. Por eso dice que las demandas son ilimitadas y siempre van a estar ahí. Pero lo único que nos puede a nosotros limitar un poco es el recurso financiero. ¿Pero a dónde nos lleva el recurso financiero? El recurso financiero nos lleva a que podamos administrar. Y si no podemos comprar bienes caros, o sea, bienes originales, nosotros vamos a usar bienes sustitutos que al final suplen nuestras necesidades, y eso es lo bendito de una economía de mercado, que todo se consigue. Si no puedo comprar esto, pues ahí habrá un bien satisfactor que va a cubrir esa necesidad, por un lado. Por otro lado, ustedes como consumidores van a tomar siempre sus propias decisiones, es decir, de acuerdo a sus gustos y preferencias de consumir. Les ponía el ejemplo, hay quienes se quitan la sed con agua pura, otros usarán gaseosa, otros tomarán té y así sucesivamente. ¿Sí? Nadie más que ustedes van a influir en sus decisiones para poder consumir. Y les repito, la única limitante va a ser el bolsillo, porque de ahí no hay nada. Y que los bienes estén disponibles, porque hay bienes escasos, que esos son, más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es la especulación, para ver cómo funciona eso. O sea, ustedes deciden qué bien o qué bienes van a satisfacer sus necesidades en la medida de lo posible. Y eso va a estar en función de sus gustos y del orden de sus preferencias. Ahí estaríamos en cuanto al consumidor. Ahora, el equilibrio óptimo del consumidor, ¿qué sería entonces? Primero, que siempre vamos a partir de nuestra conducta como compradores, en este caso, consumidores. Vamos nosotros a asignar de acuerdo a nuestro ingreso monetario, es decir, nuestro dinero, que es lo único que nos puede limitar. Y la idea es satisfacer al máximo nuestras necesidades. O sea, hay equilibrio cuando se alcanza el óptimo de satisfacción, dado nuestro ingreso y los precios de los bienes. O sea,
el equilibrio óptimo del consumidor, hay que tomar en consideración, primero, el grado de satisfacción, que sea el mejor o el más óptimo. Segundo, en función de nuestros ingresos. Y lógicamente esos ingresos van a estar en relación a los precios de los bienes. O sea, lo que se pretende al final es tener la utilidad mayor posible de satisfacción en función de nuestros gastos. No sé si estamos bien ahí. Y pasaríamos a ver nosotros, ¿perdón? ¿Alguien ahí va a hablar? Sí, licenciado. Sí, Osman. Todo depende del asalariado, entonces, licenciado. Todo depende de su ingreso, de su bolsillo o de su salario, ¿verdad? De sus ingresos. En función de eso, en función de sus necesidades y en función... Siempre vamos a estar haciendo asalariado. Buenas tardes, serían 10. Yo no uso la palabra asalariado, yo lo que uso es la palabra ingreso, ¿me entienden? En función de sus ingresos, depende su nivel óptimo de satisfacción y lógicamente sus ingresos tienen que estar en una buena relación con precios, porque si los precios están muy altos, nosotros ya buscamos bienes sustitutos o bienes alternos, se le puede decir, ¿verdad? Más baratos. Lo importante es estirar el dinero, el ingreso lo más que se pueda. Esa es la finalidad. ¿Sí? En economía, el término salario se usa poco, se usa más la palabra ingreso. Gracias, licenciado. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos lo que es el mercado. Entonces, nosotros tenemos lo que es el mercado. Bueno, cuando nosotros hablamos del mercado, ¿qué pensamos en el mercado? Bueno, todos nos imaginamos lo que vemos. Vamos al mercado, vamos a hacer compras. ¿Qué hay en un mercado? En un mercado acuden Frutas y verduras. vendedores y acuden compradores. ¿Qué van a buscar estas personas ahí? Estas personas van a buscar productos. Cuando hablamos que van a buscar productos, estamos pensando nosotros, ¿qué productos? Toda clase de productos. Ahí vamos a encontrar de todo, para todos. Ahí se encuentra en un mercado se encuentra, hay compradores y vendedores, pero aquí ya cambiamos la figura. Cuando hablamos nosotros de estos mercados, estamos hablando nosotros que ya los mercados ya no son lugares físicos, porque ahora los mercados rebasan fronteras. Y prueba de ello, antes el mercado se definía como un espacio físico donde acudían compradores y vendedores a intercambiar productos, porque el dinero también es un producto. Yo doy dinero y me dan un producto. Entonces, ¿el equilibrio dónde se encuentra? El equilibrio se encuentra en el precio. ¿Por qué? Porque el precio va a ser siempre la razón de cambio. Es decir, en un mercado hay oferentes y demandantes. Los oferentes son aquellos que ofrecen sus productos y los demandantes son aquellos compradores que adquieren esos productos para consumirlos. Entonces, estos bienes y estos factores de los que se habla, es todo eso intercambio que existe. La razón de ser el mercado es el intercambio. Antes existía el trueque. Hoy por hoy los mercados, pues, es mercancía por dinero. Pero, vuelvo a repetir, ya no nos quedamos solo a un espacio físico. Miren, a raíz de la pandemia, las ventas por internet.
todo eso se fue ampliando porque ya el mercado también ya rompió barreras. Entonces el mercado es aquel donde acuden oferentes y demandantes para intercambiar productos, ¿sí? Unas mercancías con otras o únicamente mercancía por dinero. Y es aquí donde se define que el precio es la razón de cambio. Es la proporción de intercambiar dinero por mercancías. Eso es lo que es el mercado. Ahora bien, en los mercados existen la primera clasificación, que son los mercados de competencia perfecta. Bueno, cuando existen los mercados de competencia perfecta, vamos a hablar de aquellos mercados donde existe la concurrencia libre, pura o perfecta. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un mercado de competencia perfecta, ningún comprador o vendedor individual ejercen influencia sobre el precio. Es decir, estas economías se conocen como economías abiertas de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay, en teoría no hay monopolios. Es el mejor mercado para adquirir. Aquí lo que priva es la competencia, ¿verdad? Hay muchos compradores, hay muchos vendedores. Está todo. O sea, aquí todo es el nivel de competencia que se pueda tener. Y en un mercado de competencia perfecta deben de existir cuatro características o 4 condiciones, como le quieran llamar. Dentro de las condiciones de un mercado de competencia perfecta está primero la homogeneidad del producto, segundo la movilidad de recursos sin restricciones, tercero la información perfecta y cuarto el gran número de compradores y vendedores. Bueno, ¿a qué se refiere con ser homogéneos? Esto nos indica que hay un gran número de vendedores donde todos venden productos idénticos. Aquí lo que cabe la pena tener presente es que los compradores pueden comprar y escoger donde ellos quieran. Existe suficiente producto en el mercado, suficientes productores, y ustedes van a comprar donde el precio les sea más favorable o la calidad del producto sea mejor. O sea, se consigue lo mismo. ¿Qué va a ser la variante? La calidad, y la otra que va a ser el precio. Pero son productos idénticos. Idéntico se refiere, lógicamente, algunos tienen costos de producción más altos que otros, porque puede ser que esos centros o esos productores usen más costo, tengan más personal, usen más máquinas. No sé, pueden ser muchos factores que hacen que su producto sea más caro, o puede ser que la calidad de las materias primas. Ahí están las diferencias. Pero ustedes son libres de elegir donde ustedes quieran, porque el producto lo van a encontrar en cualquier lado. A eso se refiere cuando los productos son homogéneos, son idénticos. ¿Ya? La variación está en el precio. Ahora, cuando habla que la siguiente condición, la movilidad de recursos sin restricciones. Esto se refiere a que una empresa puede entrar y salir cuando ella lo desee. No hay restricción para que estén o no estén. Porque ustedes pueden estar, y si en ese momento a ustedes no les va bien en ese sector, pueden salirse y pueden probar en otro lado. Entonces, ustedes tienen movilidad de territorio, tienen movilidad de zona o tienen movilidad de región. A eso se refiere. Licenciado, una pregunta. Sí, en este caso, así como los mercados de lo que estamos hablando, no puede haber un censo, ¿verdad? Para que se pueda verificar realmente sobre los precios, porque así como usted dice, muchos tienen distintos precios, dependiendo también lo que viene siendo la zona, ¿verdad? Así es. No es lo mismo poner un centro comercial en zona 7 que en zona 14. No es lo mismo un centro comercial. Si ustedes miran los precios de acá, del lado de la Roosevelt, y se van a carretera El Salvador, ¿me entienden? Donde hay más capacidad de consumo,
donde hay más capacidad de pago, se le podría llamar ahí, ahí van a ir a instalarse ustedes, porque puede ser que su producción sea más, sus productos terminados sean de mayor calidad, entonces el precio no se los van a pagar en un sector, pero en el otro sí, a eso se refiere. No sé si a eso se refiere usted. Entonces, siempre va a depender prácticamente de la zona, porque eso va a depender, eso significa de la gente que vive ahí, ¿verdad? Lo económico. Así van a estar los precios, ¿verdad? Efectivamente. No es lo mismo comprar en Peri Roosevelt que comprar en Oakland, ¿verdad? ¿Hay diferencia de precios o no? Bastante. Sí. Y eso es la racionalidad económica, licenciado. Al final sí, porque usted, donde hay más capacidad de pago, donde hay capacidad de pago, lógicamente va a ir a vender usted producto más caro, porque se lo van a pagar. Entonces, dependiendo, si usted quiere productos suntuosos, se llama. El producto suntuoso es aquel carísimo, ¿verdad? En la marca de carros se puede ver también. O si quiere vender producto masivo, ¿verdad? Que a esas son ventas se les llama a escala, porque eso es vender volumen, ¿verdad? Entonces ahí se gana, pero puede ser que usted tenga que vender 20 productos para llegarle al nivel de ganancia en aquel que solo con uno lo saca, ¿verdad? Es dependiendo la zona donde usted se instale. Pero usted se puede mover donde usted quiera. Aquí hay capacidad de poder competir donde sus factores de producción y su producto como tal pueda ser consumido. O sea, usted tiene que buscar el estrato de mercado que quiere, si es un producto masivo, de consumo masivo o no. Lo otro es la información perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los compradores y vendedores deben de estar informados acerca de los costos individuales de mercado. Son esos famosos estudios de mercado que se hacen cuando andan preguntando cuánto cuesta un producto, cuánto cuesta eso. O sea, hay parámetros de precios, ¿verdad? Dependiendo también, como lo dijo Carlos Pinto, del sector donde ustedes estén, pero tienen accesos a los precios y ustedes preguntan. Ustedes pueden preguntar en la tienda A, ustedes pueden preguntar en la tienda B o pueden ir al comercial A, B y C y tienen acceso a saber cuánto cuesta adquirir un producto, ¿verdad? Entonces, la información, al decir que es una información perfecta, es porque ustedes preguntan y se las dan. Y ustedes sabrán en base a eso qué es lo que ustedes pueden conseguir. Pero estamos hablando de un mercado de competencia perfecta, por un lado. Por otro lado, el gran número de compradores y vendedores. O sea, la finalidad de eso es que nadie pueda manipular el mercado. O sea, los agentes económicos ya los definimos, son aquellas unidades económicas que producen bienes. Y aquí son tantos que ninguno puede influir en el precio. O sea, todos actúan de manera independiente. Todos manejan sus márgenes de ganancia. A quienes les interesará el 30, a otros el 20 y quizás a otros el 10. Eso la ley no lo prohíbe. Eso no lo prohíbe la ley y eso no lo prohíbe nadie. Usted entra con sus costos y usted entra a trabajar y a vender a lo que usted quiera. Hay quienes quieren ganar solo el 5%. Posiblemente les interese vender volumen, ¿verdad? Igual, acá todo se divide en el mercado porque al final, más de algunos pagan, todos pagamos diferentes precios, ¿verdad? Puede ser porque nos quede en el camino, puede ser porque esa marca nos guste, puede ser, y miren una cosa bien importante, no sé si se han dado cuenta ustedes, cuando es fin de mes, día de pago, ¿aumenta el tránsito o no? Se llenan más los comerciales. Sí. Los centros de consumo. Todo es un caos porque ya hay dinero para gastar, invertir, malograr. Pero hay unos espacios de mes donde esto baja un poco, ¿verdad? Y hay los bancos ni digamos también. Todo, o sea, todo es cíclico porque todo se repite. Entonces, cuando todos tienen capacidad de consumo, a consumir más, ¿verdad? Pero eso es normal en el ser humano, ¿verdad? Eso es típico, es inherente del hombre y de la mujer. Ahora,
Estas 4 características que le di, la homogeneidad del producto, la movilidad de recursos sin restricciones, la imperfección, la información perfecta y el gran número de compradores y vendedores, estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? Y así como hay un mercado de competencia perfecta, también hay un mercado de competencia imperfecta. Este mercado de competencia imperfecta se refiere cuando no existe un gran número de vendedores y o compradores. Es un mercado más reducido. Aquí la falta de competencia del lado de la oferta da lugar a los siguientes mercados. O sea, de la competencia perfecta se divide el monopolio puro, el oligopolio, por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda se da el monopsonio o monopolio de demanda y el oligopsonio, que es lo mismo que hablar de oligopolio de demanda. O sea, 2 mercados por el lado de la oferta y 2 mercados por el lado de la demanda en aquellos mercados de competencia imperfecta. Veamos el primero, el monopolio puro por el lado de la oferta. Un solo vendedor de un artículo y muchos compradores. A ver, denme un ejemplo para Guatemala. Cementos Progreso, licenciado. Muy bien. La cervecería. ¿Qué CMI, piensan ustedes? CMI también. Sí, la cerveza, ustedes saben que todas las marcas que entran de afuera, ustedes saben que la cervecería tiene las compra las licencias y todo ese producto es de ellos. Ellos no tienen competencia. ¿Sí? Caña Real también, ¿no? Eso es lo que se queda de la caña, que eso es lo que se ve en todos los comerciales aquí, porque la otra caña se la llevan toda, el azúcar la sacan toda, pero igual, ahí tenemos ejemplos. Un solo oferente y compradores, y hay muchos, porque igual los consumidores siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque el consumidor siempre va a tener... No se escucha. Tenemos el oligopolio. Permítame, pues entonces le vamos a dar más volumen. ¿Me escucha ahí? No sé si ahí me escuchan. Sí, ahí sí se escucha. Afirmativo. Pero lo que pasa es Sí, que... licenciado, disculpe, prácticamente se puede decir que la riqueza va a depender prácticamente de nuestro esfuerzo, bien sea laborando alguna carrera o como vendedores, ¿verdad? Así es. Efectivamente. Vean. Así que hay que esforzarnos, ¿no? Así es. Tenemos por otro lado nosotros, solo déjenme, necesito poner un poquito de corriente que ya se me está bajando esto. Permítanme un segundo. Aquí está. Bueno, luego tenemos nosotros, les decía, el oligopolio. Bueno, el oligopolio. Son pocos los vendedores, aquí sí hay unos poquitos más. Y siempre hay muchos compradores. ¿Por qué? Porque siempre va a haber necesidades ilimitadas. El hombre por naturaleza siempre va a consumir, siempre. Entonces tenemos pocos vendedores y muchos compradores por el lado del oligopolio. Bueno, entonces, ¿qué podemos poner ahí como ejemplo? Pocos negocios, pocos oferentes. ¿Podría ser? Tigo y Claro. ¿Cómo? Tigo y Claro. Muy bien. Hay 2. Son pocos. Hay marcas de carro muy suntuarias. La energía eléctrica. La energía eléctrica. Algunas marcas de carro que vienen pocas unidades al país, como el Maserati. Ese tipo de vehículos. Solo entra. ¿Cómo? Ese tipo de vehículos entra bajo pedido.
Está el Maserati, está el Otto, el Jaguar, está hay una BM X7 también. Son pocos los que compran y son pocas las empresas que lo distribuyen, ¿verdad? Pero esos ejemplos. Pero eso ya es el país y la ley así los tiene, ¿verdad? Que les permite tener, tener lo que es el monopolio y no entrar más empresas con tarjeta. Es que el monopolio, recuerden. Si tuvieran más empresas, tuvieran mejores, pues más acceso, o sea, al tener más acceso, las empresas internas de Guatemala tendrían que venir y bajarle, obviamente, a su producto, porque habría competencia, pero no la tenemos, ¿verdad? No. Entonces, tenemos que seguir amarrados a ellos. Constitucionalmente se recuerdan ustedes que el monopolio está prohibido. Y si nos vamos más atrás, cuando estudiamos nosotros el mercantilismo, se recuerdan, protección a la industria infante, a la industria nacional. Esos son principios económicos que vienen desde atrás, a pesar que la Constitución nuestra lo prohíbe, eso se da. Sí, Ana. Gracias, licenciado. Se me ocurre preguntar si el agua potable entra ahí, las industrias que venden agua también. Porque recuérdense que por ejemplo, Misco tiene su agua municipal, en Pagua cubre lo que es la ciudad, ahí entra también. Hay ventas así, el problema que acuérdense que esas que yo les menciono es agua masiva, ¿verdad? Que es más barata adquirirla que estar comprando la otra, ¿verdad? La privada, pero igual es un negocio, porque aquellos donde se rellenan los, ¿cómo se llama eso? Los botes, no cualquiera lo hace, ¿verdad? Porque creen que la pureza del agua no es la misma. Sí, Ricardo. Sí, Lick, buenas tardes. Estaba pensando en los ejemplos, pero se me ocurrió tal vez el tema del gas y también de las farmacéuticas, pero no sé dónde podríamos ubicarlos, pero creo que sí son como ejemplos que pueden ser para sí, uno de ellos. Porque vendedores solo son 2. El gas creo que solo son 2. Y las farmacéuticas también son limitadas, ¿verdad? Ahí pueden entrar ellos como oligopolio, que son pocos vendedores. ¿Y las empresas gasolineras? Las marcas son distintas. Marcas creo que no hay más de 6 marcas aquí en Guatemala, ¿o sí? Es como la comida, licenciado, que ahora hay más opciones de restaurantes y todo, y yo me he dado cuenta, por lo menos en lo particular, ¿verdad? Que ahora hay más ofertas, ¿verdad? Tiran más combos en ofertas, más promociones, regalan helados o regalan cositas para que uno pues siga consumiendo con ellos, ¿verdad? Pero es que eso, recuérdese usted que eso sí hay competencia fuerte, usted. Eso no. Igual las marcas, acuérdese que las patentes son pocas, pero Burger King compite con McDonald's. McDonald's, Burger King compiten con Wendy's y así sucesivamente. Las marcas de helados, por ejemplo. Pero ustedes aquí hay una que no se ven aquellas marcas extrañas, ¿verdad? Ustedes entran a Super 24, que era lo que yo les decía, y ven todas esas marcas de cerveza que hay. Todo lo tiene agarrado la cervecería. Aquí quiso entrar la cerveza esta, la mexicana, creo que la Corona, no me recuerdo si es esa. Una mexicana que igual el cemento, el Cruz Azul quiso entrar a Guatemala y no pudo tampoco, ¿va? Les compran todo o botan el precio y ahí los botan, ¿va? Los quiebran. Pues el azúcar, licenciado. Igual. Bueno, aunque azúcar, recuérdense que la azúcar, como solo nuestros ingenios es suficiente para abastecer, ¿va? Entonces, por ejemplo, el ingenio, ¿cómo se llama este ingenio? Hay uno específicamente que le vende todo. Hay uno que le vende específicamente, yo creo que es Santa Ana, creo yo. Es el que le vende toda la producción a Cañarreal. Y recuerde que el azúcar está dado por cuotas también, ¿verdad? Al decir cuotas es que de afuera no puede entrar mucho, porque no se puede. Entonces las cuotas lo que hacen es manejan producción local, sacan todo, ¿verdad? Y esa marca que ustedes ven en el supermercado, todo es del ingenio Santa Ana, aquí se queda. Y los otros son los que exportan, ¿verdad? Y exportan a través de cuotas. Bien. Licenciado, un comentario. Buenas noches. Buenas noches, Edín. Con relación a los monopolios, muchas veces también es un monopolio
obligado, por decirlo así, o porque ponen de parte del gobierno muchas regulaciones en donde no permiten el ingreso de otros competidores. Yo estaba leyendo un reportaje con relación a los abonos o los nutrientes para las tierras, para los cultivos, en donde solo el gobierno les abastecía a los agricultores. Y a la hora de poder ingresar otros competidores no lo permitían. Entonces ahí de forma obligatoria o regulada, pues se da un monopolio, ¿verdad? Sí, mire, pues es que le vuelvo a repetir, en la Carta Magna usted lo ve y lo va a leer en derecho. Los monopolios son prohibidos, pero el Estado regula. O sea, el Estado lo que hace es protege, ¿verdad? Por ejemplo, el pollo. ¿Se han dado cuenta ustedes que hubo una temporada que el pollo aquí subió tanto? Que vino y dieron contingencias y entró el famoso pollo Tyson. Yo no sé si todavía viene, ¿verdad? Yo no sé si todavía trae, pero ya no vienen las mismas cantidades. ¿Por qué? Porque si no, quiebran la producción local. El problema de que un gobierno, solo hubo uno, yo no sé, que ustedes se recuerdan o a los que leen, que hizo la guerra al sector privado y eso ¿qué le costó a este presidente? Alfonso Portillo. Sí, ¿qué le costó? Cárcel, ¿no? Extradición. Sí, lo extraditaron, pero él declaró guerra. Él quería una competencia más justa. Él mismo dijo que el sector organizado, que es el privado, o hacía y disponía, son los que manejan precios. Por eso se ha dicho y se ha oído tanto que quitan y ponen presidentes, ¿verdad? Pero realmente la razón es esa. La razón realmente es esa. Es que, ¿cómo se llama? Es que controlan. Ya dieron el ejemplo del cemento ustedes, ya dieron otros ejemplos ahí de las telefonías, entonces eso influye mucho. Y es muy difícil que vayan a permitir que vengan otros a competir. ¿Cuál era la tercera telefónica? No me acuerdo ahorita el nombre de ella, que el logo era amarillo. Era Movistar, creo. Movistar. Y a Movistar lo absorbieron, ¿verdad? Porque no pudo competir. Era muy pequeño, ¿verdad? Entonces tuvieron que vender, ¿verdad? No los dejan. Eso sería en cuanto a los ejemplos que hemos puesto por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda también hay monopolios y también hay oligopolios de demanda. ¿Qué significa en el monopolio de la demanda o monopsonio? Que solo hay un comprador y muchos vendedores. Denme un ejemplo ustedes. ¿Qué se les ocurre? Que a mí se me ocurre que es esto que utiliza mucho en los hospitales, que es creo que el oxígeno, pero creo que se llama productos del aire, creo. Productos del aire, sí. Bueno, podría ser. Podría ser también, miren, los acuerdos que hay en las gasolineras, ahí habría que tener, porque se dan cuenta ustedes, los gasolineros, la asociación de expendedores de combustibles, cómo manejan esos precios, ¿verdad? Que todos tienen el mismo precio en todas las gasolineras. Todos lo manejan. O sea, en estos, les voy a dejar yo esas tareas a ustedes, que ustedes vean estas definiciones de monopolio de demanda y oligopolio de oferta. Por el lado de la demanda, el monopolio, solo un comprador. Por ejemplo, en las vacunas, ¿quién fue el único que compró? El Estado. Fue el Estado, un solo comprador. Y vendedores, empezaron los rusos, de ahí empezaron los americanos, de ahí empezaron a dar las licencias para producir en la India. Estaba la China, estaba eso, pero por cuestión de acuerdos comerciales, ¿verdad? En ese momento solo había esa disponibilidad y ahí tenemos un ejemplo claro. Un solo comprador. Cada país se convirtió en un comprador y vendedores eran otros países que lo que no se alcanzaban era producir. Fíjense que en el caso de China es bien especial porque China
Hay empresas que se dedicaban a hacer, ¿cómo se llama? Repuestos de vehículos y dejaron de producir otras cosas y se dedicaron, les dieron patentes y se pusieron a producir vacunas porque el negocio era mucho y la demanda era prácticamente todo el planeta, ¿va? Entonces los únicos que podían para hacer una producción más ordenada, por eso creo que los estados así lo hicieron, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ustedes se dan cuenta que la empresa privada no puede, en las farmacias eso no se puede comprar. Solo el Estado lo provee y todavía lo provee. Así podríamos poner ese ejemplo. Y lo que es el oligopolio de demanda, hay pocos compradores y muchos vendedores. ¿Qué podríamos poner ahí? Pocos compradores y muchos vendedores. ¿Quién exporta café? Aquí no entran los restaurantes, licenciado. Sí, pero las marcas, ahí pueden ser, mire, restaurantes, pero me está hablando de aquellos que venden la licencia, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso? Por ejemplo, las marcas que vende, miren ahorita el caso de... Una franquicia, ¿no? Franquicia es la palabra. Muchas gracias, franquicia es la palabra. Entonces ahí entran las franquicias, ¿sí? Las franquicias son poco las que las pueden coger porque las franquicias van de $100,000 hasta $1 millón dependiendo, ¿verdad? Y así sucesivamente se pueden buscar ejemplos. Es cuestión de buscar un poco en lectura y comenzar a ver, o eso que hacemos que el ojo lo ve todo, ¿verdad? Entonces ahí sería lo que es una diferencia entre un mercado de competencia perfecta e imperfecta. El de perfecta solo es uno. El imperfecto son dos por el lado de la oferta y dos por el lado de la demanda, ¿verdad? Y luego caemos... Sí, amigo. Con otro comentario, con relación a esta modalidad que usted explica, donde existen muchos vendedores y pocos compradores, para los que son oferentes, yo considero que existe mucho riesgo, tal vez hay un riesgo ahí de concentración, debido a que como solo tengo, y por ejemplo a menor escala, un solo cliente, en donde de él dependen todas mis ventas, como oferente yo creo que existe mucho riesgo porque tengo concentrada la venta a una persona que consume. Entonces ahí veo mucho riesgo porque el que me compra fácilmente puede venir alguien más y mejorarle las condiciones, y como solo tengo un cliente me lleva a la quiebra totalmente. Bueno. Sí, Claudia. Yo creo que Claudia iba a hablar. ¿No? Osman. O Claudia. Mire, licenciado. En mi pueblito hay solo una familia que se encarga de comprar todas las cosechas, ya sea de maíz, de frijol, de café. A ese ¿cómo le llamaremos? Ellos son intermediarios, porque yo no sé, ellos no facturan, ¿verdad? No facturan, solo se encargan, pero son los más adinerados y no dejan que algún otro comprador entre al pueblo a comprar la cosecha. Se la tienen que vender por fuerza a ellos y él es el que les vende todo lo que necesiten para la cosecha. Esos son unos comerciantes, esos al final primero se vuelven compradores y luego la hacen de vendedores y quizás son los que más ganan. Esos compran toda la cosecha, recogen en la madrugada y han visto ustedes los camiones que a veces se ven en la madrugada entrando, ¿verdad? A esos centros de abasto, 3 de la mañana ahí están entregando su producto. Hacen los dos papeles, apilan la mercadería, la compran y luego se convierten en vendedores y la vienen a dejar a los centros de consumo. Eso de que decía el amigo, el riesgo de venderle solo a una persona, es que es dependiendo el tipo de producto que estos producen, ¿verdad? Por ejemplo, Cementos Progreso. ¿Ya vieron ustedes? Disculpa, pero eso es legal de lo que está hablando de un solo comprador y productor. Pues no es legal, porque... Licenciado,
No es Y, legal. y Pero ahí aquí- me da los dos casos que usted nos estaba comentando, porque hay muchos vendedores para él solito que compra y luego él solito tiene todo el producto para venderlo a varios compradores. Lo que les evita es la fatiga de sacarlo, de llevarlo al lugar donde posiblemente puedan ganar más, pero es cuestión, acuérdense que esos son comerciantes, esa es la palabra, que el comerciante desde la Edad Media ahí es donde proliferó y desde ahí fue donde hizo que todas las mercancías tuvieran su aceleración, ¿verdad? Y que las economías y los países comenzaran a crecer. No es legal. Cuando ustedes sean todos unos abogados se van a dar cuenta de todo lo que se puede hacer en el país, ¿verdad? Alguien me decía, miren la estatuilla del abogado, ¿verdad? Ahí está la justicia ciega. Pero son cosas que uno dice, bueno, la ley dice una cosa, pero la práctica hace otra. Pero no es legal. Pero Depende cómo se dice. ¿Cómo? Ahí depende entonces de cómo se dice o cómo juegan con las leyes. Aquellos ¿Cómo se partidos juegan? que Exacto. ayudan a favorecer a los... Aquí se juega con todo, ¿verdad? Y hay mucho recurso. Este sistema legal nuestro es tan, ¿cómo se les podría? Es completo, porque sí es completo, pero hay muchos recursos que a esos recursos se les llaman perversos, ¿verdad? Porque sirven para retorcer aún más la ley. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, porque si no ya no avanzamos ahí. Eso sería por un lado. Entonces de ahí tenemos nosotros lo que es ya hablar propiamente de lo que es el oferente y lo que es el demandante. Para esto les voy a hacer llegar yo algo ahorita ahí a los compañeros coordinadores. Ahí les llegó un material. ¿Lo tienen ahí? Sí, licenciado. Bueno. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la oferta y la demanda. Tenemos tres conceptos: oferta, demanda y mercado. El mercado ya dijimos nosotros que es ahora ya no solo se circunscribe a un espacio físico, sino el mercado no es más que aquel donde acuden oferentes y demandantes, ¿sí? A intercambiar determinadas cantidades de mercancías por un precio establecido, ¿verdad? De los distintos bienes y servicios que se pueden adquirir, porque ahí entra también el mercado de servicios. Ahí está. Entonces, el papel de la oferta y la demanda, ¿qué hace? Lo que hace es que las economías de mercado funcionen. Lo que hace es que las economías capitalistas funcionen. Yo les dije, hablo mucho de economía de mercado porque eso tiene que ver mucho con el consumidor. Eso tiene que ver mucho con gustos y preferencias. A eso se le llama economías de mercado. Porque son liberales, se les llama. O sea, ahí puede participar en teoría, el que quiera, y así es como camina. Nuestra economía camina en función de eso, ¿verdad? Y casi todas las economías del mundo. Fíjense que aquí habla que el mercado es una institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian. ¿Por qué el mercado es una institución social? Es una institución social porque acuden oferentes, que los oferentes son los vendedores, que pueden ser los productores también, y donde acuden los consumidores, que son los demandantes, ¿sí? De los bienes y servicios. ¿Qué tipo de factores productivos se pueden intercambiar? Todos aquellos que puedan ser consumibles por un lado y todos aquellos que se puedan utilizar para crear más, para poder producir más bienes o que puedan ser usables en lo que es un proceso productivo. Ahí entra todo lo que ustedes miran afuera, toda clase de producto. Ahí entra desde lo que es eléctricos, ahí entran no solo las mercancías de consumo, ahí entra todo lo que ustedes miran en los comerciales, todo lo que miran en cualquier lado, hasta lo que ven en las tiendas. Por eso es que el mercado es una institución social. ¿Por qué? Porque acuden personas,
¿Por qué? Porque ahí se da una conexión, ahí determinan un precio, ponen de acuerdo un precio, entonces ahí es donde se da ese intercambio, ¿verdad? Luego, si nosotros vemos el primero, la primera definición, que ya vimos lo que es el mercado, ahora estamos definiendo lo que es la demanda. La demanda dice que son todas aquellas cantidades demandadas de un bien que los consumidores deseen y puedan comprar, denominado demanda de dicho bien. Recuerden siempre, la demanda, relaciónenla con el consumidor, y la demanda no es más que todos aquellos bienes que ustedes están demandando para poder obtenerlos, para poder comprarlos y poderlos consumir. Entonces, hay una tabla de demanda. Esta tabla de demanda no es más que la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. O sea, a 5 quetzales se pueden demandar tantos bienes, a 20 quetzales tantos bienes. O sea, donde hay un precio, donde hay un bien, hay un precio. Es una relación, repito, de precios y bienes. Esa es la tabla de demanda. Y la ley de la demanda no es más que la relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada. ¿Por qué es inversa? ¿Por qué es inversa? Porque si aumenta el precio del bien, la cantidad disminuye de la demanda. Y es al contrario. Cuando el precio del bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. En época de Navidad, recuérdense ustedes cuando son las ofertas, bajan los precios, entonces el consumo aumenta, ¿verdad? Eso es por el lado de la demanda. Por eso se dice que la relación entre el precio y el bien es inverso. ¿Sí? Luego tenemos nosotros lo que es la curva de demanda. La curva de demanda no es más que la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Al trazar la curva de demanda, suponemos que hay costos constantes de los demás factores, excepto el precio, que es el que varía. Entonces, ahí tengo yo un cuadrito que ustedes lo están viendo, y aquí vamos a controlar lo que es una tabla, lo que es la ley de la demanda, y después en la próxima clase vamos a graficar. Bueno, si nosotros hablamos de la tabla de la demanda, hay un precio, hay un bien. Si nosotros hablamos de la ley de la demanda, que hay una relación existente entre el precio del bien y la cantidad demandada, aquí lo podemos ver. A un precio de 1 se demandan 13 cantidades. Aquí el precio subió a 0.5, es decir, 1,5. Entonces la cantidad demandada comienza a disminuir a 10. El precio sube a 2, la cantidad demandada baja a 7. Y cuando el precio está a 2.5, la cantidad demandada baja a 4. Cuando la cantidad está en 3, cuando el precio está en 3, la cantidad demandada está en 1. Vean, ahí está la ley de la demanda. ¿Qué significa? A medida que el precio de un bien aumenta de 1 a 3, la cantidad de esos bienes tiende a disminuir. De 13 bajó a 1. ¿Se entiende ahí lo que es la ley de la demanda? O sea, yo gráficamente les puedo poner un ejercicio. Yo les puedo poner a continuación, se le presenta las siguientes cantidades de precios y bienes, determine si es una curva de demanda o es una curva de oferta. Entonces, ustedes por lo menos ya saben que una curva de demanda, esa ley es inversa. ¿Por qué? Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. ¿Lo pueden observar ustedes en ese gráfico? En esa tablita que está ahí. Sí, licenciado. Sí. Vale. Vamos a dejar la clase hasta ahí. Sí, Ana. Perdón, licenciado, solo una consulta. Por ejemplo, se demanda más, pero por ejemplo, hablando de la canasta básica, o lo que son las verduras, o todo eso que al final siempre se necesita comprar y al final la demanda siempre es alta, ¿verdad? O sea, la demanda es alta y el precio también es alto. ¿Cómo se denominaría esto? Es que ahí recuérdense que de todos modos la canasta básica
Siempre va a haber un consumo, lo que pasa que su consumo es menos proporcional porque posiblemente el dinero no le alcance. Si antes llenaba una canasta completa o un canasto, no sé cómo se le llama, o una bolsa grande, si antes la llenaba con X cantidad de dinero, posiblemente tenga que gastar más para consumir lo mismo o no. Porque usted mismo está diciendo, ahora ya no solo se usa la palabra canasta básica, sino se usa la palabra canasta ampliada porque ya entraron otros productos. Lo que pasa que ya no consiguen en las mismas proporciones. Yo no sé si usted o en muchas casas existen estas, ¿cómo se llama? Licenciado, una consulta. Sí. Lo que acaba de hablar de la canasta básica, supuestamente eso está por el censo que se hizo en base a lo que ganamos, ¿verdad? Que la canasta básica se encuentra, pero pues creo que estamos muy debajo de todo eso. En relación al salario mínimo, sí, que es de 3,000 y pico, y la canasta básica llega casi alrededor de 6,000. O sea, solo ahí se puede dar cuenta usted la proporción, o sea, la capacidad de consumo disminuye. Entonces, puede ser que las carnes las disminuyan ustedes y consuman más vegetales, ¿verdad? Eso puede ser una alternativa. Lo que usted busca son bienes sustitutos, ¿verdad? Posiblemente la carne de res que antes la consumía 3 veces por semana, la baje a 2. Puede ser usted que el pollo incluso lo comía 5 días a la semana, ahora lo baje a 3. O sea, son juegos que se hacen para mantener lo de que le decía yo, la proporción de sus ingresos. Vamos a dejar ahí la clase. Licenciado, perdone, con una consulta. Sí. Con relación con lo que platicaba, definitivamente hay un desfase total entre el salario mínimo que anda, hablemos de 3,000 quetzales, y la canasta básica anda en 6,000, o sea, tenemos un desfase como de 3,000 quetzales, y en la canasta ampliada, donde se incluye el tema de transporte y otros temas, anda en 9,000 quetzales. La pregunta es, esto definitivamente es conocido por muchos, y principalmente, obviamente, el gobierno conoce este gran desfase. ¿Por qué razón el gobierno no hace algo, o cuál sería la acción que tal vez el gobierno debería de tomar para nivelar esto? Porque es claro el gran desfase. Mire, pues lo que el Estado tendría que hacer, como cualquier otro Estado, ser un gestor. Ser un gestor primero. No hay certeza jurídica en el país. Entonces eso hace que limite la inversión. Ya vio que ahorita hace poco pusieron hay una fábrica que la pusieron de repuesto, creo yo, ahí en Huehuetenango, japonesa, por cierto, y que va a poner una segunda fábrica. Entonces, lo que tiene que dar un Estado o un gobierno como tal es certeza jurídica, pero recuérdese que la certeza jurídica es que no salga mucho latigazo de mucha corrupción o muchas cosas que se oyen. Entonces, esto lo que provoca es más desempleo, esto lo que provoca es más pobreza, esto lo que provoca es que las condiciones del país cada vez sean más difíciles para la mayoría de la población. ¿Por qué razón? Antes había clase media, baja, clase media y clase alta. Estamos hablando de media, pero ahora ya no hay eso. Ahora solo existe rico y pobre y extrema pobreza. Hay corredores secos donde el hambre, no hay nada que comer, no hay nada que producir. Yo tengo una consulta que te da con lo que decía el compañero hace un momento. El gobierno, con lo del salario mínimo y la canasta básica y todo eso, ¿verdad? Tiene por el 65. Había algunos diputados que habían dicho que inclusive hasta todavía estábamos ganando más de lo de la canasta básica. ¿Cómo salen esos estudios? No, esas cuestiones, recuérdese que son políticas, ¿verdad? Al final, recuérdese que el Estado, en estos tipos de Estados, no pueden retorcer al sector privado para que ellos suban y produzcan tanto y paguen tanto, ¿va? ¿Por qué? Por toda esa cuestión política que se ha vivido, ¿verdad? ¿Quién contribuye, quién pone gobiernos y quién quita gobiernos, ¿verdad? Es una situación que ya nos salimos un poco y caemos a lo que es política. Licenciado, uno de los argumentos utilizados para
como que respaldar por qué razón la canasta básica o ampliada supera el salario mínimo, es por temas del PIB, porque como los costos están altos, cuando esto sucede, nosotros como consumidores somos los afectados, pero los que producen, es decir, aquella parte que son los oferentes, ellos son los más beneficiados porque tienen mejores ingresos y pienso que tal vez el gobierno de alguna forma lo ve bien, porque a más ingresos de los oferentes incrementa o es tiene una mejor economía el país, hablando en términos más grandes por el tema del PIB, porque más ingresos, el PIB incrementa y bueno, es un país económicamente bueno, pero el afectado somos los que consumimos. Es que fíjese que se mira un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero es por las remesas. Que eso yo toda la vida he dicho que esa riqueza no se crea acá. Porque mire la definición, es toda la producción de bienes y servicios producidos en una economía en el término de un año. Pero dígame, ¿las remesas dónde fueron? Las remesas vienen del exterior. Entonces, lo que vienen a hacer el año pasado, en el 2022, fueron 18,000 millones de dólares. Eso representa el 19% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí es donde se ve que el crecimiento económico está mal medido. La canasta básica se mide de acuerdo al índice de precios. Y hay un montón de indicadores que cruzan, pero ese desfase, ¿qué pasaría si no entra ninguna remesa al país? Y eso se va a reflejar ahorita que Estados Unidos está implementando la política de inclusión financiera. Es precisamente para el control de remesa, porque el control de remesa, no vayan a pensar ustedes que el 100% de las mismas equivale a toda esa riqueza que generan los guatemaltecos, porque hay muchos que trabajan allá, pero no están de manera regular, o sea, no tienen papeles, no están legalizados. Entonces ellos cómo van a poder mandar sus remesas para acá. Esa parte de la inclusión financiera, que es un programa que se tiene ya de las naciones grandes, precisamente es para controlar eso, porque ahí hay blanqueado de dinero también. Es una manera de lavar dinero. Pero bueno, vamos a seguir hablando en la siguiente clase, que es clase a las 7 de la noche. Pasen feliz noche. Gusto saludar. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.